Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda charla educativa acerca del tema o manteniéndonos en el marco de la Reforma, el aniversario, el 504 aniversario de la Reforma Protestante, como regularmente le llamamos. Así es que, pues, este evento sigue siendo tan significativo para la iglesia que aún dentro de Logos ha tenido un impacto para tener por primera vez dos charlas educativas en el mismo tema en un periodo tan corto. Y es que tal cual como lo anunciamos la sesión pasada, hay todavía muchas cosas en cuanto a la reforma que quedan ahí para estudiar, para profundizar. Pero hoy queremos profundizar y la razón por la que hemos invitado nuevamente a nuestro buen amigo Dani Ávila es porque hemos querido hablar o llegar al centro, al corazón de la reforma. ¿No? Si creemos en las charlas que hemos ido con Dani y personalmente también creo que el corazón de la reforma tiene que ver completamente con la justificación y la justicia y la justificación. Entonces, no podemos, y la intención de esta charla hoy es expresar con fundamentos por qué este es el corazón o por qué este debe ser tomado o entendido como el corazón de la reforma, aún 504 años después de esto. ¿Ok? Pero bueno, espero que durante estos días también ya hayan tenido oportunidad de aprovechar estas grandes ofertas que hemos lanzado para ustedes. Recuerden que tenemos con un super descuento el recurso de la doctrina de la justificación, precisamente de James Buchanan. Tenemos el curso de educación móvil, perspectivas de la justificación y las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino descontados a un precio formidable. Así es que al final de esta charla voy a estar anunciando una nueva adición que hemos hecho a estos descuentos, pero por ahora tenga en su mente y considere hacer esta muy sabia inversión en estos tres recursos. La doctrina de la justificación de James Buchanan, un clásico en el tema de la justificación, el curso de educación móvil, perspectivas de la justificación y también la institución de la religión cristiana, los tres volúmenes completos en español con este súper descuento. Pero bueno, sin más ni más, ustedes ya tuvieron el gusto de conocer la semana pasada a mi buen amigo Dani Ávila, pastor en Horizonte Querétaro, abriendo esta nueva obra ahí en la carpa. Pero para los que no tuvieron el gusto de conocerlos o nos están alcanzando por primera vez, mi querido Dani, danos un review de ti, de dónde estás sirviendo, qué estás haciendo Claro que y sí. listo. Claro que sí, mi nombre es Daniel Ávila, conocido como Dani Ávila nada más. Tengo el privilegio de estar sirviendo bajo el liderazgo de Quique Torres en Horizonte Querétaro. Estamos plantando una nueva iglesia aquí mismo en esta ciudad. El nombre de esta iglesia es La Carpa. Tengo el privilegio de estar sirviendo con un excelente equipo ya desde hace 4 meses. Estoy casado desde hace 6 años con mi esposa Andrea Ávila, de la cual estoy profundamente enamorado. Y bueno, estoy a sus órdenes. Yo soy director del seminario local de Horizonte, se llama SEBAM. Estoy a tus órdenes para recursos, para charlas, para equipar a tus consiervos, equiparte a ti. Realmente tenemos una amistad muy cercana con la familia de Logos. Y bueno, reitero mi servicio, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, mi querido Dani. Sin duda alguna, un excelente trabajo que están haciendo ahí en el Bajío con el SEBAM, organizadores también de Con tu Consejo, esta fantástica sesión, esta capacitación de consejería, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi Dani, muchas gracias, hermano, por aceptar nuevamente esta invitación y hablar con nosotros y compartir con nosotros este tema tan relevante que es el tema de la justicia y la justificación en el marco de la Reforma Protestante. No solamente a la luz de la escritura, sino en el marco de este evento que sigue dando de qué hablar aún en nuestros días. Y permítame preguntarte, mi querido Dani, en el marco de la reforma, y que es el tema que nos interesa hoy, ¿cómo definimos la justicia de Dios? Wow, esta es una excelente pregunta. De hecho, si me permiten extenderme un poquito al respecto, creo que es la máxima pregunta o de las preguntas más profundas
que un hombre, que un humano puede hacerse respecto a Dios. Después de la pregunta ¿quién es Dios?, nos vamos a empezar a hacer preguntas como ¿cómo es Dios? Y una de las primeras aproximaciones que vamos a tener es su justicia. Entonces me gustaría charlar un poquito respecto a cómo es que el llamado padre de la Reforma concebía la justicia de Dios. Hay bastantes recursos que seguramente Logos va a tener a la mano para entender biografías de Lutero, etcétera, etcétera, comentarios, en donde te vas a encontrarte que él se acerca al sacerdocio primeramente por miedo. Nosotros conocemos, creo que todos, esta escena en donde hay una tormenta, empieza a haber relámpagos, empieza a haber truenos, un relámpago cae cerca de Lutero y es tanta la impresión que causa en él que en ese momento reza o le ora a la patrona de los mineros. Recordemos que viene de una familia de mineros, a Santa Ana, y dice: ¿sabes qué? Si tú me salvas de esta, yo me voy a convertir en un sacerdote. Por la providencia del Señor y no bien de esta santa, Lutero llega al sacerdocio, se inscribe al sacerdocio agustino y empieza a estudiar. Y a la vez que empieza a estudiar, empieza a encontrarse con dos elementos. El primero de ellos es la gran santidad de Dios y el segundo es su pecado. A la hora de empezar a comparar el carácter puro de Dios, empieza a tener una idea que podría ser escandalosa al principio, podría ser incluso criticable, pero a los ojos de su servidor es bastante adecuada. La santidad de Dios reclama justicia. La santidad de Dios empezó a reclamarle a Lutero un estándar moral excesivo, enorme, al punto donde Lutero era conocido por su mentor y por sus compañeros como alguien que pasaba horas detallando sus pecados, confesándolos en esta práctica de la confesión, porque él quería expiarse cada uno de ellos, y sabiendo que la Iglesia Católica había provisto o defiende la idea de la confesión como este medio para encontrar en un mentor, en un sacerdote, en una autoridad, una expiación, un perdón más bien, con una serie de tareas a las cuales vamos a llamar penitencias. El punto es que él pasaba días enteros y horas de esos días enteros como clamando, castigándose a sí mismo en un intento por llegar a este estándar moral. Ahora, a este estándar moral empezamos a aproximarnos a la idea de justicia. Cuando Lutero quiere acercarse a esta compatibilidad, y voy a tratar de usar palabras que entendamos todos, él quería ser compatible con el carácter de Dios. Ahora, la traducción a esa compatibilidad le llamamos, y él le llamará justicia, esa justicia que Dios reclama, porque él mismo es de cierta forma. Entonces, para reducir, vamos a entender la justicia como el empate, como esta comparativa del estándar moral de la santidad de Dios juntamente frente al estándar de alguien más. Entonces, así Lutero hizo todo lo que estuvo en sus manos, hizo todo lo que la iglesia le proveyó y le instruyó a hacer para alcanzar ese nivel de santidad, esa compatibilidad con la santidad, y ese empate es a lo que nosotros le llamamos justicia. Es más adelante que Lutero, leyendo Romanos, se va a encontrar con la sorpresa de que la justicia de Dios activa, esta que castiga, esta que reclama, esta que demanda, va a ser apaciguada por la justicia pasiva de Dios, una justicia que Dios despliega y otorga. Entonces, para contestar esta pregunta, creo que esa sería mi respuesta, mi Charlie. No, fantástico. La verdad es que sí, no es un tema, eh, no quiero decir que no es sencillo, porque obviamente la iluminación del Espíritu de Dios es sencillo, no es comprensible, pero también es un tema apasionante, ¿no? Y de verdad que es fascinante. Y yo me atrevo a decir, es un tema de Dios al ver la relevancia que ha tenido a pesar del paso de los tiempos, y en lugar de parecer que se apagara, se aviva mayormente en los tiempos que estamos viviendo ahora y que estamos enfrentando
como iglesia, como humanidad, etcétera. Pero bueno, mi Dani, entonces, en este sentido, hablemos un poquito del fundamento, porque la verdad, a decir verdad, quizás el título, y no sé, les animo que nos hagan saber en sus comentarios, puede ser que para algunos el título haya sonado un poco duro o agresivo, ¿no? Como la justicia, como el corazón de la reforma. Yo sé que como decimos en México, en gusto se rompen géneros, pero vamos a ver, mi Dani, en el fundamento que nosotros tenemos, ¿en qué consiste entonces para ti la justificación por fe a la luz de la reforma? Excelente, excelente pregunta. Partimos de la pregunta anterior. Imaginemos a un Lutero o a un sacerdote joven. No quiero decir un experto porque realmente cada uno de los artículos, cada uno de los libros que se han escrito de Lutero, las biografías que se escribieron, tanto contemporáneos como no tanto, lo describen como alguien ágil de mente. Entonces no quiero decir que era una persona novata, era una persona simplemente joven. Y este personaje, imagínatelo estudiando con todo su fervor el carácter de Dios y cómo es que él podía estar presente delante de ese Dios y cómo se podía ser aceptado delante de ese Dios. Entonces yo me imagino a Lutero como realmente pasando fríos. Por ejemplo, Steve Lawson nos platica en un trabajo que hizo acerca de Lutero, cómo Lutero se dormía sin cobijas, dormía sin ropajes para someterse al frío y sufrir el frío como una penitencia que le iba a purificar delante de este Dios. Entonces ya tenemos estos elementos de purificación, estos elementos o conceptos de justicia, de compatibilidad, de aceptación. Y un buen día, después de haber enseñado salmos, esto me encanta de la historia de Lutero, que él siguió predicando, siguió ejerciendo su trabajo sacerdotal y universitario, se encuentra con Romanos 3. Por Romanos 1, Romanos en general, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, y encuentra esta sentencia de que el justo por la fe vivirá. Entonces, este versículo en el capítulo 1 de Romanos empieza a ser problemático para Lutero, porque Lutero llegó a un punto en donde empezó a odiar a Dios, y de hecho él lo registra de esta forma. Era una persona sumamente apasionada, y al punto en donde al no alcanzar esta compatibilidad, este empate con la santidad de Dios a base de sus obras, él terminó odiando la frase justicia de Dios. Entonces se encuentra con Romanos 1:17 en adelante respecto a que el poder de Dios, el evangelio de Dios revela, despliega la justicia de Dios, y empieza a darse cuenta de que la justicia de Dios no es solamente algo que exige y demanda, sino es algo que Dios despliega y otorga. Entonces la clave está en el justo por la fe vivirá. Ahí es en donde Lutero empieza a hacer el empate con su doctrina de la justificación, que me atrevo a decir que no es la doctrina de la reforma, es la doctrina bíblica de la justificación, en donde la justicia es algo que se otorga, no es algo que se gana. La justicia no es algo que se merece o algo que se obtiene y se retiene, sino es algo que se da por parte de Dios a los hombres. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Definitivamente sus trabajos sobre la carta a los romanos y a la carta a los gálatas son el fundamento de la doctrina, del regreso a la doctrina de la justificación bíblica. Ya teníamos adelantos con Agustín, por ejemplo, a mí me encanta también leer a Crisóstomo. Hablan también ya de la justificación, pero estos personajes están en los primeros siglos de la iglesia. Entonces seguimos con esta nota, con esta melodía de la charla anterior, de que la reforma no hizo otra cosa más que regresar a la Biblia, regresar a lo que la Biblia dice. Entonces la justificación por fe habla de que Dios no demanda de nosotros, la ley demanda de nosotros una moralidad excelsa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos regala esa moralidad a los ojos de Dios. Entonces el juicio no está mal. De hecho, quiero ser bien
bien puntual con esto. Yo empecé diciendo que la expectativa que bosquejó Lutero de esta exigencia, de esta demanda de Dios, no es incorrecta. No es incorrecta, porque la ley de Dios sí demanda eso, la santidad de Dios sí demanda esto, pero Lutero se derritió ante la gracia de nuestro Dios cuando encontró que esa justicia que demanda es regalada por Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación por fe no está basada en lo que Lutero pudo haber hecho con su cuerpo o con su alma, está basada en si le creyó o no, o le creería o no a nuestro Dios, en su palabra, y ahí es en donde se empieza a entretejer sola escritura, sola fide, sola gracia, etcétera, etcétera. Así es correcto, mi querida Dani. Definitivamente, esta es la relevancia, esta es la importancia del tema de la justicia y la justificación a la luz de la palabra de Dios, pero ahora en el marco de la reforma, porque aún en nuestros días es muy triste ver cómo el concepto, la doctrina correcta de justicia y de justificación sigue siendo extraña dentro de algunas iglesias que se denominan evangélicas. O sigue siendo novedosa, ¿no? Para algunos está siendo, gloria a Dios porque está siendo novedosa y porque está llegando como corresponde, ¿no? Pero en un tanto sí es como que, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Y también cuando nos encontramos inmersos dentro de una sociedad, voy a llamarlo así, donde también pues está enseñando una justificación torcida, ¿no? Una doctrina tergiversada, una justificación por fe más obras, ¿no? Una justificación o muchas veces por obras que parecen fe, ¿no? O por fe que viene a través de las obras, ¿no? Para algunos también, o sea, es que es un tema bastante complejo. Así es que la pregunta del millón, mi querido Dani, la pregunta de los 64,000 esta tarde que quiero hacerte es la siguiente. Desde tu perspectiva, en tu consejo, en tu experiencia pastoreando, enseñando, aún en tu experiencia como creyente, ¿qué debería de ser, qué debería enseñarse desde los púlpitos de cada iglesia evangélica en pleno 2021 respecto a la justicia y la justificación? Qué gran pregunta. El primer punto que yo quisiera que se rescatara, y gracias por decir como desde mi perspectiva, porque sé que hay hermanos amados que luchan por la doctrina bíblica, luchan y defienden, que quizá tengan ciertos comentarios al respecto, pero el primero de ellos, desde la perspectiva de su servidor, es desplegar la justicia de Dios. Nosotros estamos ya acostumbrados a hablar en el mejor de los casos por una justificación por fe, pero nos olvidamos hablar de la justicia que está inmersa en la palabra justificación e incluso a veces aligeramos la real fe. Entonces vamos a hablar desde un primer punto. Creo que los púlpitos tendrían que saturarse del carácter de Dios, hablar de cómo nuestro Dios sí es ese Dios santo, que Lutero hacía bien en tener miedo, pero después conoció cómo ese mismo Dios santo, no otro, no uno diferente. No estamos hablando de un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No, ese mismo Dios santo despliega amor y despliega este camino hacia su presencia en el Señor Jesucristo, en la fe del Señor Jesucristo, hacia Él, sus méritos. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos que tiene que retomarse en los púlpitos es hablar del verdadero Dios, del único Dios verdadero, de su carácter sí vengativo, sí justo, sí santo, pero también de este carácter amoroso que no se contradice. De hecho, se despliega en la cruz de Jesucristo tanto toda su ira como toda su justicia, como todo su amor en un mismo acto. Entonces, nosotros creo que en el primer punto respecto a la justificación de la fe como nuestra herencia de la Reforma, tendríamos que decir, hay que hablar del Dios de la Biblia. Y a partir de ahí, justo a partir de ahí, entonces el segundo punto sería, no puedes estar a cuentas bien en amistad con este Dios, tratando de ofrecer
tus obras, tratando de ofrecer tu moralidad, tratando de ofrecer lo mejor que tengas en tu corazón, porque no es suficiente. Entonces, lo que fue suficiente fue los méritos de nuestro Señor Jesucristo en toda su vida en esta tierra, siendo encarnado, en su cruz, en su resurrección. Él es suficiente, y a partir de creerle a Él, entonces es que la justicia se te da. Es que el Padre entrega esa justicia, quita todo tu pecado de ti y te da a ti la justicia en nuestro Señor Jesucristo. Estos son los dos puntos que creo que los púlpitos del 2021 en Latinoamérica, en el mundo entero, pero estamos hablando de aquí de Latinoamérica, tendrían que saturarse de eso. Presentar a Dios como este Dios real, punto número 1, y punto número 2, las cosas como este Dios las ha planteado en la palabra. Esta justificación que Él sí exige, pero a la vez que la exige, Él la otorga en el Señor Jesucristo. Entonces, creo yo que los púlpitos estarán seguros, serán un lugar de refugio para nuevos creyentes y creyentes lastimados, mientras se predique quién es Dios y cómo es que Dios nos ama y cómo es que Dios nos justifica a través de la fe. Evidentemente no puedes hacer esto sin el Evangelio. Entonces, espero haber contestado esa pregunta como condensadamente, porque creo firmemente que esos son los dos puntos a los cuales los púlpitos de Latinoamérica tendrían que voltear a ver. Ya, no, ha sido bastante claro, mi querido Dani. Y en este mismo sentido, entonces, yo te pregunto a ti, porque, y esta pregunta va enfocada en el tenor, Dani, de que en algunas iglesias, por extraño que pareciera, ah, se cree o se llega muchas veces a acostumbrar como que la educación teológica o el conocimiento de la Biblia está reservado solo para algunos estratos, ¿no? Para algunos es así como que, bueno, no eso, y es de ambas partes, ¿no? A veces hay pastores o líderes que quieren mantener ciertos aspectos de la doctrina para sí mismos solamente, ¿no? Así como, bueno, esto no lo suelto, esto es nada más para acá, esto lo doy aquí en corto. Como también hay ovejas, hay congregantes que tienden mucho a dejar esa parte, que bueno, no, esos temas son para mi pastor, ¿no? Para el líder, para el maestro, o sea, para mí esto no tendría que, o esto no está dentro de mi esquema de, ¿no? Entonces, por eso te pregunto lo siguiente, mi Dani. La justificación, entonces, ¿es una doctrina exclusiva para pastores y líderes? ¿O debería ser una doctrina conocida y estudiada por cada miembro de la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es tu respuesta y por qué? Gracias. En definitiva, tiene que ser estudiada, abrazada, amada, desayunada, comida y cenada por cada uno de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, la doctrina y la teología no está reservada como la pregunta lo plantea, a estratos en la iglesia. No. La iglesia en sí necesita más teología. El hecho de que no haya enseñanza de la doctrina, en particular estamos hablando de la justificación por fe ahorita, pero voy a atreverme a abrirlo a cualquier doctrina bíblica, tendría que ser abrazada por la iglesia, porque es por la falta de conocimiento que el pueblo perece. Es por la falta del estudio y del fervor por la palabra de Dios que nuestras ovejas se están perdiendo. Evidentemente, como tú muy bien apuntas, hay una responsabilidad tanto de las ovejas como de los líderes en las iglesias que toman el timón de sus púlpitos y lo llevan hacia humanismo, hacia una religión seca, hacia fes erosionadas. Pero desde ambos puntos lo que hace falta es más Biblia, no menos, jamás menos. Yo tengo una frase que me gusta como aplicar, encajar en mis charlas. Evidentemente, cada una de las doctrinas bíblicas te va a dejar un rasgo, te va a apuntar hacia la gloria de nuestro Dios. Cuán bueno es, cuán fuerte es, cuán poderoso es, cuán justo es, cuán santo es. Cuán inclusivo es en el sentido de que nos ha tomado desde los rincones en donde estábamos y nos ha traído hacia Él en ese sentido, y eso es asombro y eso es lo que la iglesia carece.
asombro por nuestro Dios. Entonces las doctrinas bíblicas, llámese teología, llámese las doctrinas de la gracia, llámese como queramos llamarlas, son algo necesario para la iglesia. Mientras más profundicemos en las doctrinas bíblicas, el Evangelio, la cruz de Cristo, no será algo que tomamos y nos lo colgamos en el cuello o lo guardamos en el bolsillo, sino será algo tan grande que será inevitable vivir a la luz y a los pies de la cruz de Cristo. Entonces, yo sé que suelo ser muy poético a veces, pero la iglesia en Latinoamérica necesita más Biblia, más doctrina, no menos, jamás menos. Insisto y cito una vez más, mi pueblo, Oseas, habló y dijo, por parte de Dios diciendo, mi pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento. Y yo me atrevo a decir que no es simplemente la falta, es el rechazo al conocimiento. Así que me permito, mi Charlie, si tú, mi hermano, estás aquí escuchando por cualquier razón esta charla, te invito a profundizar en la palabra de Dios, en acercarte a recursos que te ayuden a entenderla con cada vez mayor precisión. Te invito a que no esperes a ser invitado a un seminario, no, ahí en la intimidad con Dios, abre tu Biblia, acércate a un diccionario, acércate a un comentario y profundiza en la palabra de Dios. Al final del día, el discipulado no es algo exclusivo de los líderes, de los pastores, es un encargo que nuestro Señor Jesús nos dio a todos. Y vas a necesitar saber de Biblia para eso. Adelante, mi Charlie. That's right. Sí, es correcto. Y miren, a final de cuentas, aún a pesar de todas las perspectivas que pudiera haber de la reforma y las convicciones acerca de eso, me parece para mí que hay un punto que no podemos pasar desapercibido y que no podemos ignorar, y es que a final del día, nos guste o no nos guste, el Señor puso precisamente en el corazón de Lutero esta visión, ¿no? O sea, definitivamente no es algo que nació en él, ¿no? De forma natural, ¿no? O espontánea. Es algo que el Señor permitió, es algo que el Señor puso y que el Señor trabajó a través de él. Y respectiva en esta pregunta, concuerdo obviamente contigo, mi Dani, porque no olvidemos, otra vez, en el marco de la reforma, quiero dejar muy en claro que estoy hablando de eso, estoy diciendo esto en el marco de este evento histórico que estamos comentando ahora. En el marco fue el corazón de Dios a través de la obra de Lutero, que su palabra, que su verdad, que el evangelio, que su justificación fuera cercano a cualquier persona, no solamente a la élite o a los altos sabios, ¿no? Sino, más allá, yo creo que más allá que el tema de la reforma, si algo hay que agradecerle a Lutero fue esa certeza, esa pasión por llevar la palabra de Dios a cuantos más fuese posible para que conocieran y estudiaran y vivieran la palabra de Dios, ¿no? Entonces, así es que, Juan más, yo también creo que esta, como otras doctrinas, pero hablando específicamente hoy de la justificación, debe ser una doctrina que debe enseñarse a diestra y siniestra y que debe ser conocida, que debe ser practicada, que debe ser modelada por cada hijo de Dios. Así es que así es como debe ser esto. Bueno, mi Dani, pues a manera de despedida, me gustaría si tú nos pudieses hacer alguna recomendación, algunos títulos que tú recomiendes a nuestros escuchas esta tarde para poderse nutrir más en cuanto al tema de la reforma o este tema de justificación. ¿Tendrás algunas recomendaciones para nosotros? Por supuesto que sí, definitivamente los recursos que luego se ofrece ahorita y aún están extendiendo esta promoción de la reforma, pero aparte de estos tres, no vamos a poder entender la reforma y las doctrinas que se defendieron y las doctrinas a las cuales regresamos a partir de la reforma sin la historia.
Entonces, uno de los libros que más puedo recomendar es Historia del Cristianismo por el doctor Justo González. Es buenísimo, es un muy buen recurso que te va a ayudar a entender todo el contexto de la reforma. Evidentemente estoy siendo muy amplio en esto, y cada uno de los bemoles de la reforma. También tenemos por parte de la editorial VIH una colección de libros de la fe, se llama Clásicos de la Fe. Te recomiendo bastante las obras de Lutero, las obras de Calvino. De hecho, es uno de los recursos que ahorita tiene Logos, instituciones de la religión cristiana por parte de Calvino. Enamórate de eso. A mí me encanta cómo este autor toma el tiempo para que cada vez que se refieran a una obra hecha por parte de Jesucristo, a un decreto por parte de Dios, se toman las palabras para exaltar sus atributos, exaltar las porciones bíblicas. Entonces, sé inmersivo en esto. Por otra parte, creo que esos son los recursos que para iniciar están excelentes. No sé si quisieras algo más, mi Charlie. No, no, excelente. La verdad es que concuerdo contigo de que para arrancarnos o aún para profundizar, pues es suficiente. Y bueno, no olviden, mis queridos hermanos, tenemos este súper descuento en estas tres obras que precisamente apuntan a la justificación. Tenemos Doctrina de la Justificación de James Buchanan. Tenemos este curso de educación móvil que incluye, recuerde, los videos, las notas, pruebas, todo una clase de alto nivel académico acerca de las perspectivas de la justificación, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, los tres tomos. Y les advertí de un anuncio especial. Estamos lanzando y estamos colocando por primera vez paquetes bilingües que tienen que ver completamente con el tema de la reforma. Y por primera vez tenemos tres opciones para ustedes. Tres opciones de paquetes bilingües, van a poder verlos aquí debajo en la liga, así es que ahí van a poder acceder directamente a ellos y no solamente echarles un vistazo, sino adquirirlos con un buen descuento. Tenemos un paquete que tiene un énfasis exclusivo en la justificación. Tenemos otro paquete bilingüe con un enfoque más hacia los reformadores, la vida y obra de los reformadores que el Señor utilizó en su momento. Y el tercer paquete de bilingüe que tenemos habla acerca de el legado de la reforma, el legado de la reforma. Así es que si esa es la razón por la que estamos añadiendo paquetes bilingües, pues es porque aún, esa es una verdad, aún hay recursos, hay obras en idioma inglés que no han sido traducidas al español, pero que suman demasiado para nuestro conocimiento. Así es que si usted tiene capacidad de poder leer en inglés, pues esta es una excelente oportunidad para usted de elegir cualquiera de estos tres paquetes bilingües. El primer paquete bilingüe con un enfoque especial en la justificación, segundo paquete bilingüe con un enfoque especial en la vida y obra de los grandes reformadores, y el tercer bilingüe con un enfoque especial en el legado que la reforma ha dejado aún en nuestros días, 504 años después, más de medio siglo después. El Señor sigue obrando en su iglesia a través de este gran hecho histórico. Mi Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, hermano. De verdad, aprecio mucho que te tomes el tiempo de compartir esta sabiduría que el Señor te ha dado con nosotros. Y ya, pues, esta es tu casa, este es tu grupo. Así es que las veces que gustes honrarnos con tu presencia, va a ser un gusto. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Por favor, recibes un abrazo, mi Charlie. Estoy más que contento que me hayan invitado. Es un privilegio realmente poder compartir con ustedes esto. Y el corazón de todo esto es equipar a las personas, equipar a la iglesia del Señor Jesucristo. Así es. Si a partir de aquí alguien se lleva una duda, ni siquiera una respuesta, una duda, y empieza a excavar y a profundizar al respecto, nosotros ya ganamos. Nosotros ya llegamos a la meta. Dios les bendiga, estoy a sus órdenes. Por favor, cuenten conmigo. Muchas gracias, hermano. Te veo pronto. Familia, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron también esta tarde. Aprecio mucho sus comentarios. Como saben, siempre nos gusta leer no solamente lo que les agradó, sino también lo que no les agradó para ir conociendo esas áreas que tenemos que ir mejorando. Si hay algún tema que les gustaría ver en adelante en las siguientes charlas, háganmelo saber también.
Mientras no sucede otra cosa y el Señor no vuelva por su iglesia, tenemos una cita la próxima semana nuevamente aquí para seguir conociendo más acerca del uso del maravilloso mundo del software bíblico Logos. Así es que retomamos la sesión de webinars con su servidor. Ahí estaremos ya colocando los temas y va a ser de gran ayuda también tener su participación acerca de qué herramientas quisieran conocer o qué tareas les gustaría lograr con Logos y que hasta ahora no han podido hacer, para nosotros irlo tomando en cuenta. Nos vemos pronto, que el Señor les guarde. Hasta pronto.